La compañía de envíos a Cuba Caribbean Transfers, que según la justicia de Estados Unidos fue usada para lavar $30 millones robados al Medicare, sigue operando bajo otro nombre, 123 Envíalo, y su socia en Cuba es la corporación Cimex, encargada de las operaciones comerciales con el extranjero. En octubre del 2012, un mes después de que fiscales federales presentaran cargos contra Jorge Emilio Pérez de Morales, que era el dueño de Caribbean Transfers, esta compañía anunció en su sitio de internet que iba a tomarse un mes de receso y que luego seguiría funcionando con otro nombre, precisamente 123 Envíalo, según publica el investigador Manuel Sayas en Diario de Cuba. La propia Caribbean Transfers ya había registrado 123 Envíalo Ltd. años antes en Islas Vírgenes. La dirección fiscal de 123 Envíalo es la misma que tenía Caribbean Transfers en ese paraíso fiscal. De hecho, al anunciar que en octubre del 2012 recesaba un mes, el email de Caribbean Transfers decía que cuando volviera con otro nombre, el servicio y el staff iban a ser los mismos. Además de dinero con 123 Envíalo, se puede mandar a Cuba paquetes de comida y otros artículos que Cimex entrega a los destinatarios en la isla. Según el blog Cuba al Descubierto, Pérez de Morales es uno de los fugitivos de la justicia de Estados Unidos que está refugiado en Cuba. Muy bien, me acompaña Camilo Loret de Mola, ejerció la profesión de abogado en Cuba, ahora es colega nuestro aquí, productor de múltiples programas en América Noticias. Bienvenido, señor. Gracias, mi amor. Muy buenas noches. Enrique Patterson, analista de los temas cubanos y sociólogo, un caballero que disfrutamos mucho de los ángulos de sus enfoques. Señor, muchas gracias por acompañarnos. Arranco con Camilo, que vamos a desvelar ya la sorpresa, es quien conoce a la persona que tiene vinculación a Caribbean Transfers y tuvo durante bastante tiempo, vamos a decir, acceso a información importante sobre este hombre que puede compartir con nosotros hoy. El Yoyo. El Yoyo, le dice. El Yoyo. El Yoyo era un hombre brillante, una persona honesta, seria, muy consecuente con él y con su familia. Cuesta trabajo creer que pueda tener algún vínculo con esta acusación que ahora se hace en su contra. Fue el mejor estudiante de su graduación en la Unión Soviética, que era cosa rara que un cubano lograra hacer en una universidad extranjera primer expediente. Después decidió que iba a estudiar una maestría en Holanda y la consiguió y le hicieron la entrevista por teléfono, que fue un fenómeno en La Habana en aquellos tiempos, porque él cubrió todas las expectativas de la entrevista por teléfono y le dieron la maestría. Y descubrió un negocio que era el corredor de arte. Ahora injustamente lo acusan de traficante de arte. No creo que haya sido un traficante, jamás lo fue, jamás compró un cuadro robado. Inclusive logró detectar falsificaciones y talleres clandestinos que existieran. Él lo que compraba muy buenas pinturas, tenía muy buena formación, se había preparado para eso y las vendía como tal. O sea, era un corredor de arte con todas las de la ley. Lo que pasa es que en Cuba todo lo que no sea lo oficial lo tratan de poner como traficante. ¿Por qué siendo un poco como el abogado defensor tratando de que le den una sentencia más leve a alguien en una corte cubana? Es que si alguien sirvió para lavar $30 millones, como mínimo cogió una comisión de 3 millones o 1.5. Con esos dividendos yo dudo que siguiera trabajando o que siguiera tratando de ganarse la vida y no se retirara a disfrutar lo que le queda a un hombre de 50 años, lo que le queda de vida con esos millones. Él quizás participó, pero yo estoy casi seguro que no se llevó los 30 millones, eso acabó un biplatillo suenan. Él tiene una magnífica casa en La Habana, cerca de Ramiro Valdés, que no responde nada ni a sus vínculos con el gobierno. Fue un negocio que se hizo directamente con la dueña de la casa, que eran dos ancianas que cuidó hasta los últimos días a cambio de que le dejaran la vivienda. Las ancianas duraron hasta 104 años, Consuelo y la hermana, no me acuerdo cómo se llamaba. Hay versiones de que este hombre tenía alguna vinculación con transferencias de dinero, vamos a decir, inofensivas comparadas con lo que son estos volúmenes descomunales. ¿Sabe algo de eso? Sí, que en el momento en que se complica el envío de dinero a Cuba por las leyes oficiales de los Estados Unidos, surgen cientos de agencias de transferir dineros a Cuba, remesas, a través de terceros países. Y Caribbean Transfer es un invento de Yoyo para cubrir también un sector de mercado. Estas transferencias se hacían a nivel familiar, o sea, el Yoyo es el que tú le mandabas 300 pesos a la familia, ya habías usado la vía oficial, que era hasta 300 pesos, el resto lo podías mandar por la vía del Yoyo. Lo que pasa es que estas agencias... La vía del Yoyo, Yoyo era como algo, un puente de dinero en el que en la práctica se estaban violando leyes de los dos lados. Sí, por supuesto, pero que no era tan grave como que cuando yo llegaba y le decía, bueno, yo quiero mandarle a mi familia
$1 millón o $20.000, claro. todos los números rojos revientan, todos los bombillos se encienden, entonces te toca a ti hacer un background check, te toca cuidarte en salud. Una cosa a puntualizar, y en Estados Unidos es casi sagrado que todos somos inocentes hasta que se establezca algún tipo de culpabilidad en una corte de justicia, y ese es el caso del hombre que estamos hablando en estas circunstancias, pero el expediente que tiene el gobierno estadounidense incluye una cantidad enorme de elementos que apuntan en su contra. Por supuesto, no ha habido un juicio y por lo que sabemos, después que aquí el señor Luis Domínguez nos trajo incluso la fotografía del lugar donde vive y eso, le fueron a golpear la puerta y dijeron que hacía un tiempo que no vivía en esa residencia, así que posiblemente se haya ido de Cuba. Bueno, cuando yo lo conocí, él vivía cerca de mi casa, era un muchacho del barrio, él vivía exactamente al lado de donde vive Rodile, Antonio Rodile, el disidente. O sea, entre la casa de él y la casa de Rodile está la playa del barrio, un pedregal donde todo el mundo se baña en el mar, que es el Playito. Es una persona que vivía en Primera y 46, una magnífica familia, personas muy decentes. Jamás el Yoyo aceptó ninguna cosa que fuera sucia, pero evidentemente aquí, en el sentido de la duda, tuvo algún tipo de participación la empresa que él dirige, o no fue lo suficientemente precisa para descubrir que estaban usándolo, o dejó que lo usaran hasta cierto punto por la ganancia que le pudiera representar. Pero insisto, Caribbean Transfer puede haber sido una de las empresas que participaron en el lavado, pero por cuidado propio de las personas que se robaron los $30 millones, uno nunca usa una sola vía para enviar el dinero hacia otro lugar, porque estaría marcando un camino para que te descubran. Puede que a través de él hayan lavado, puede que a través de él se haya mandado dinero, pero no los 30 millones. Óigame, si yo tengo 1,5 millones ya, 1,5 millones en Cuba, no vuelvo a tocar a Caribbean Transfer, y todo parece indicar que él ha estado cambiando la empresa y echándola a andar de nuevo por otros caminos, o cambiándole el nombre. Pero ya me dijeron que andaba en los cientos de miles de dólares usted con algunos de sus negocios. No, mentira. Lo que dicen, si yo tengo 1,5 millones, parece que ya va rumbo ahí. No, pero sí tenía un nivel de vida por encima, claro, que respondía a su trabajo, y a su negocio, y a su vista acertada para hacer los negocios como tal. Independientemente de si es un delincuente o no vinculado a esto, sí te consta que ganó mucho dinero con el tema del arte. Mucho, y lo hizo muy bien además. Hablemos de otro ángulo de la sociedad cubana y comencemos con imágenes de lo que ocurrió muy pero muy recientemente en esta fiesta de la comunidad gay. La sociedad cubana avanza en esta lucha. Son cada vez más las instituciones y los grupos sociales que nos apoyan, que se nos unen, aunque enfrentamos todavía resistencia por parte de personas que no comprenden la innegable naturaleza inclusiva del proceso revolucionario cubano. Somos personas y tenemos derecho a vivir como los heterosexuales, como todo el mundo, como una unidad. Y estamos aquí defendiendo eso, porque esto es una fiesta hoy. Qué contraste, ¿verdad?, entre una Cuba en la que básicamente se trataba como enfermos y se hasta encarcelaba a una persona por manifestar homosexualidad, a lo que se podría tildar de apertura, aunque tal vez muchos lo vean como entre comillas. ¿Qué piensa, Enrique? A mí esto me resulta un poco contradictorio, y no precisamente porque esté en contra de los derechos de cualquier grupo social y de las minorías. Yo pienso que la lucha de los gays por la igualdad, por igualdad de derechos y por que no los discriminen, forma parte del movimiento mundial por los derechos civiles, es el último frente. El problema que tengo con eso es conceptual, en el sentido que no coincido el derecho por estamentos. Y entonces, ¿cómo vamos a hablar de los derechos de un grupo social cuando todavía no se garantizan los derechos de la ciudadanía como tal? O sea, cuando hay una constitución que se garantizan los derechos ciudadanos de todo el mundo y a lo mejor la constitución es restrictiva, y en ese momento entonces un determinado grupo de la sociedad que considera que los derechos les son restringidos empieza a movilizarse para abogar por sus derechos, claro, y entonces uno debiera de apoyarlo. El problema es que se está hablando del derecho de los gays en una sociedad donde el Estado no garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Claro, es el equivalente a que ahora saliera un decreto diciendo a partir de mañana en el barrio La Víbora todos pueden protestar, en cualquier otro barrio serán llevados presos si manifiestan su disidencia. Es más o menos igual lo que está pasando con esta comparsa de los gays. O sea, si uno se va a la historia de Cuba, los carnavales cubanos surgen en la Navidad. Los colonos, los dueños de esclavos, les permitían un día
bailar en la calle, los ritos africanos, hacerlo, tocar los tambores por el niño Jesús. Esos son los carnavales cubanos. Esto es más o menos igual. Los gays pueden un día desfilar con todos los colores, con todas las plumas, con todo como desfilar, cualquier parada gay, pero con un letrero adelante que dice libertad para los 5. No, y además el problema es que son los gays que tienen que ser revolucionarios como premisa, o sea, apoyar al gobierno como premisa de que entonces le garanticen determinados derechos, que yo no los veo ya como derechos, sino como provenda. El que no asuma la política del gobierno, entonces sencillamente es excluido. El problema es de ciudadanía. Déjenme asomarme un poquito a lo que son estas imágenes para que las pongamos en contexto de lo que es otra manifestación de orgullo gay, y en este caso van a conocer a la versión nueva del Che. No quiero pensar si este señor hubiera tratado de hacer eso en 1960 y algo, cuánto tiempo hubiera durado, no ya libre, vivo. Bueno, realmente ahora tuvieran que ir a peregrinar a su tumba, ¿no? Hubiera sido detectado como un agente de la CIA en aquel momento. Claro. Además, él dice que tiene una misión, que es ver a Fidel. Él quiere ver a Fidel. Yo creo que Fidel no le va a poder complacer en muchos pedidos, pero bueno, es su afán ver a Fidel. Es una cosa a mí me parece que se está equivocando de personaje, pero bueno, eso ya es un problema de opciones. Hay otros en la nomenclatura cubana que estarían más cerca de ese enfoque, ¿verdad? Como sea, pregunto, si no existiera una Mariela Castro y estamos hablando nada más y nada menos que una hija del dictador actual, ¿habría avanzado lo que ha avanzado la comunidad lesbiana, homosexual, sí, yo transexual? pienso que sí, tocaba. Es donde menos riesgo coge el estamento de poder en jugar a las libertades. Es donde menos riesgos hay, más fáciles de controlar, mucho mejor imagen para el mundo, son tiempos nuevos, hay una maduración de ideas. ¿De acuerdo o en desacuerdo? O sea, estoy de acuerdo en que realmente, estoy de acuerdo con eso. Pero ha avanzado más porque es la hija de Raúl Castro. O sea, si no fuera la hija de Raúl Castro, ¿tú piensas que hubiera avanzado tanto con el machismo? Sí. La hija de Raúl Castro no llegó allí después de una carrera en defensa de los derechos de los homosexuales. Apareció de repente, abrieron las cortinas y estaba la hija de Raúl Castro defendiendo el derecho de los homosexuales. La improvisación no es un arte que se practique mucho en Cuba. Pero al mismo tiempo estabas hablando de lo que hacían con la comunidad esclava en otras épocas. Y de verdad a los homosexuales se les trataba como criminales en la primera etapa en una larga etapa de la Revolución Cubana. Ahora hay un muchacho que defiende... La cultura cubana es muy homofóbica. Y el gay sirve solamente para reírse de él, para excluirlo, o como objeto de entretenimiento o de mofa, ¿no? Como también pasa con el negro, o sea, es un aspecto el negro de gracioso o de músico. Y o de negro bailador. y gay ya era una consagración. Ya negro y gay era lo peor que había. Eso era, sí era negro y la ya es lo aberración último, mayor. o sea... Pero, a ver, volvamos al hecho de... Ahora hay muchachos que defienden que gracias a María los gays se pueden besar en la calle. De ahí a reconocerles el derecho, de ahí a que puedan decir lo que quieran. Lo que han hecho es un camino. El que entre en este camino baila, y baila el día que se puede. El que no entre en este camino y no grite a Obama, give me the five, no tiene las libertades que ha dado Mariela Castro. Señores, un gusto tenerlos aquí. Muy, pero muy amables. Vamos a